Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh, La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Bueno, porque ha habido a lo largo de este tiempo... Bueno, primero Leopoldo López lleva en la cárcel más de 3 años y no ha hecho nada. Es decir, estamos ante un acto, el meterlo a la cárcel claramente autoritario, es decir, algo impropio de un país democrático. Es decir, no se puede meter en la cárcel a nadie por sus ideas políticas o por tener posiciones diferentes al gobierno. Segundo, todavía Leopoldo López está en una situación que no es un hombre libre, porque está en arresto domiciliario. Entendemos que es una prioridad que Nicolás Maduro abandone el autoritarismo y la represión, anule la Asamblea Constituyente que vulnera todos los principios democráticos y convoque elecciones en Venezuela para que sean los venezolanos los que decidan qué país quieren tener, siempre dentro de la paz, dentro de la seguridad y respetando los derechos humanos. Y por lo tanto, este es un proceso que está condenado profundamente al fracaso. Lo que no podemos hacer es caer en las provocaciones. Este gobierno y este partido no va a caer en las provocaciones que son simple y llanamente una muestra de nerviosismo de aquellos que saben que este proceso no conduce a ninguna parte, o mejor dicho, solo conduce al fracaso. La respuesta que tenemos que dar cuando se produce, y en democracia siempre es así, cuando hay un comportamiento individual o colectivo de ilegalidad, el comportamiento de un Estado de Derecho maduro, serio, de una democracia seria y madura, es una respuesta siempre tranquila. Es que Pablo Iglesias seguramente va a tener que elegir en unas elecciones autonómicas entre hacer presidente Junqueras o Arrimadas. Eso se puede producir. Nosotros vemos encuestas ya que están a un escaño de perder la mayoría absoluta los nacionalistas. Oye, si la pierden, como pasó en el País Vasco, yo soy absolutamente partidario de formar un gobierno coalición, un gobierno de mayoría parlamentaria, un gobierno de concentración si hace falta para normalizar la situación 2 años y tener un interlocutor válido con el resto de España. Pero hay que creérselo. Y aquí, dejadme que barra para casa, creo que Partido Popular y Socialista, aunque no sean ellos presidentes, porque yo también sé lo que es hacer presidente a gente que no es de mi partido, ¿verdad? Pues lo que le pido es que sean lo mismo con nosotros. Es decir, si Cristina Cifuentes puede ser presidente con el apoyo de Ciudadanos, o Susana Díaz, o Rajoy, hombre, supongo que Arrimadas, si gana o queda por delante del resto de partidos constitucionalistas, creo que tenemos que intentarlo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María. Soy Ángela de Málaga, aunque vivo aquí en el Reino Unido, en Bedford. Y bueno, yo me hice mecenas porque llevo escuchando el programa algunos meses, desde que mi hermana me pasó el primer podcast y me dijo, esto empieza a escucharlo ya. Y yo le hice caso, así que desde entonces lo escucho a diario. Me encantó el programa, me pareció súper diferente y cuando salió la iniciativa del mecenazgo no me lo pensé. Primero porque me parece que es la única manera de conseguir información libre e independiente a esta altura. Y luego también porque pensé que cuando estaba en España no hubiera podido hacerlo. Había muchas cosas que no podía hacer. Y ahora que sí que puedo, pensé que por supuesto, además que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Así que no me lo pensé. Y por eso me hice mecenas, porque para poder sostener este programa y que dure eternísimamente. Nada, muchos besitos y a seguir. Chao.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio en el que tratamos de explicar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Un saludo muy fuerte. Vayan saliendo de las profundidades del bosque de Sherwood. Te he cogido a traición. El otro día te grabé a traición, por cierto, que tuvimos aquí un debate sobre la comida sana y te cogí varios fragmentos a traición que tengo preparados para hacer una cuña este verano. ¿Quieres que ponga yo uno que tengo aquí a traición? ¡Emilio, vete a por agua! Es que hemos decidido que cuando vayamos a los campamentos saharauis, Emilio va a ser el responsable del agua. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más. Vamos a intentar hoy hacer un análisis de lo que ocurre a nuestro alrededor. Hoy tenemos las portadas colocadas sobre la mesa con unas tazas de café y lo vamos a hacer con la compañía de Rodri, Gracia Moreno. Pablo, hacía tiempo que no te veía en directo, Gracia, ¿no? ¿No pasabas por aquí, por la parroquia, desde hace algunas semanas? Bueno, Ángel Trianero, muy buenos días. Urso Tico, Infamia. Tantos y tantas amigas que se van incorporando a esta hora. Rodri, Pablo, Hardy Useful. Luego ya pondremos una sorpresita para ti que tenemos ahí reservada. Por cierto, hablando de sorpresitas y de café de calcetín y de Hardy Useful, como sabéis que cuando hacemos los programas en diferido, Hardy Useful siempre dice, esto es un café de calcetín, es café de calcetín. Bueno, pues se acercó el otro día. Sabéis que he estado este fin de semana en la Universidad de Podemos en Cádiz, que celebraban allí una serie de conferencias y entonces me invitaron a participar en una de las conferencias sobre medios de comunicación y asistieron muchos oyentes del programa. Se acercaron hasta allí algunos gaditanos y otros tantos que acudían a la Universidad de Verano y otros que simplemente se acercaron allí. Bueno, entre ellos se acercó Gonzalo Baptista y Karina y se acercaron con la auténtica cafetera de calcetín de regalo para este programa, que es una cafetera hecha en una estructura de madera, es como un soporte de madera donde se coloca literalmente un calcetín, que en este caso son calcetines pensados para esto, pero que puede ser sustituido por un calcetín del armario y para hacer café. La auténtica cafetera de café de calcetín. Luego vamos a hacer un café, luego lo probamos. Hacemos un café aquí y nos lo tomamos a ver qué tal. Y además nos trajo café de Costa Rica, porque esto es un invento de Costa Rica. Dice, he tenido que viajar a los confines del mundo para traeros la verdadera, la auténtica y la genuina cafetera de calcetín. Bueno, muchísimas gracias. Hubo muchísimos oyentes que se acercaron. También tengo que dar las gracias a Silvia Casado, que nos ha regalado un libro que ya tendremos la oportunidad de analizar aquí en el programa, de comentar el libro ¿Qué fue de la Guerra Civil? Nuestra historia explicada a los jóvenes. Es un libro de Carlos Fernández Liria y de Silvia Casado, que es quien nos lo regaló y del que tendremos también la oportunidad de hablar dentro de unos días, cuando ya lo hayamos procesado. Tú sí lo conocías el libro, ¿no, Emilio? Sí, es un libro de Silvia Casado y Carlos Fernández Liria, publicado por la editorial Acal, que es una respuesta a una cosa muy equidistante y bastante carca, podemos decir, que hizo para jóvenes Arturo Pérez Reverte. Sí, hizo una especie de explicación así, una... Sí, tenía un poco de propaganda subliminal. Por ejemplo, salía la famosa foto de cerca de la Plaza Mayor de Madrid con la pancarta de No pasarán y debajo salía Franco sentado liándose un cigarrito. Sí, bueno, pues en contestación surgió este proyecto, un libro. El libro es fantástico, además tiene una edición muy bonita porque tiene unas ilustraciones de... Está ilustrado por un dibujante que es del pueblo de Ana Pardo de Vera, precisamente. ¿Ah, sí? Sí. Pues está David Ouro, es un dibujante gallego. Bueno, muy bonita la edición, ya tendremos. Luego voy a tuitear una foto con esto y creo que habíamos tuiteado alguna este fin de semana. Pero bueno, pues eso, que tenemos que dar cuenta de algunos regalos, algunos souvenirs. También se acercaron gente de la productora Y Sin Embargo Se Mueve, que están haciendo un documental, una productora cooperativa. Nos pidieron que lo contásemos y lo contaremos también aquí en el programa en los próximos días. Así que nos gusta mucho saber que los oyentes de la cafetera están haciendo cosas, que son gente activa y les damos las gracias además por tantísimo cariño. Bueno, hablaremos de eso luego si queréis un poquito también de esta Universidad de Verano de Podemos, porque me ha llamado la atención. Yo no había estado también en algunos cursos de verano que organizaba el Partido Socialista hace algunos años, pero hacía tiempo que no iba a las universidades de verano de partidos políticos y el fenómeno es verdaderamente increíble. Bueno, escuchas la cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola.
Bueno, ahora saludamos a María. Es que le he pedido que sacase un audio precisamente de una de las intervenciones, porque ha habido un cierto ruido con algunas de las intervenciones, algunos de los análisis políticos, porque por esa universidad de verano pasaron por allí desde pues Íñigo Errejón, por supuesto Pablo Iglesias, también Echenique, vimos a Miguel Urbán, que por cierto, con Miguel Urbán tenemos que hablar algún día porque está haciendo un seguimiento de los procesos migratorios y de refugiados en la Unión Europea y se está paseando por todos los países de la Unión Europea y me contó cosas absolutamente estremecedoras de la manera en la que se está tratando a las ONGs. Bueno, hoy, por cierto, vamos a hablar con Raquel Martí. Raquel Martí es la directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas que atiende a los refugiados de Palestina. Atiende a más de 5 millones de refugiados y lleva unos días tuiteando algunos elementos muy alarmantes de lo que está ocurriendo en Gaza, esa gran cárcel a cielo abierto ante la que la comunidad internacional está con una absoluta desidia mirando para otro lado y queremos hablar con Raquel Martí para que nos haga un retrato de en qué situación se encuentran ahora mismo porque lleva días alertando de que está al borde del colapso, de que el sufrimiento de los ciudadanos, de los habitantes de Gaza no tiene trascendencia internacional y nos parece una absoluta vergüenza, un absoluto escándalo y queremos hablar con Raquel Martí y hablaremos dentro de un ratito. Así que, pero mientras antes, si nos permitís, vamos a hacer un pequeño repaso a la prensa, a la gran prensa, a los periódicos impresos, a la agenda setting y la manera en la que están enfocando la actualidad, porque además en sus portadas vemos también el enorme foco que se pone en algunos de los conflictos cuando toca de forma transversal a toda esta filosofía política que se está tratando de imponer en Occidente, ¿no? Y vemos en el periódico El País, en portada, Irak libera una Mosul arrasada por la guerra contra el ISIS. Dice, la batalla de 9 meses en la segunda ciudad del país deja miles de muertos y 1 millón de desplazados. Es el tema que ha elegido el periódico El País para llevar a su portada. También lo lleva el periódico El Mundo. La caída de Mosul, dice, condena al ISIS, a la insurgencia y el terrorismo. Y con una fotografía, un grupo de niños y policías federales iraquíes celebrando ayer la liberación de la ciudad de Mosul recuperada al Estado Islámico. La pérdida del enclave iraquí, dice el periódico El Mundo, debilita al Estado Islámico que se repliega en Raqqa y trata de fomentar los atentados. Los militantes locales escaparon, solo resistieron los combatientes extranjeros, dice en el periódico El Mundo, que por cierto también lleva una polémica que no es muy visible. Vosotros que seguís mucho la actualidad directa, los oyentes, me consta si tenéis ciertas claves sobre esto que está ocurriendo en el gobierno, pero hay una pugna muy intensa desde hace mucho tiempo en el gobierno entre María Dolores de Cospedal y Soraya Sáez de Santamaría. Digamos que son los dos grandes bloques en los que está dividido el gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, cuando Mariano Rajoy nombra a María Dolores de Cospedal, se consideraba que estaba en cierta manera contraponiendo haciendo un contrapeso de fuerzas dentro del gobierno y de las tensiones que se viven. No son tensiones ideológicas dentro del Partido Popular, son tensiones de poder, porque no hay una gran diferencia ideológica entre María Dolores de Cospedal y Soraya Sáez de Santamaría, ¿no? Aunque luego cada uno envuelve la polémica con tintes ideológicos, pero tiene más que ver con el reparto de poderes, ¿no? De cuotas de poder y de fuerza. Y entonces dice el periódico El Mundo esta mañana, dice, el gobierno se divide de nuevo por la pugna Santamaría-Cospedal. De un lado la vicepresidenta Montoro Ibáñez y del otro la ministra Catalá Zoido, Tejerina y Montserrat. Dice, el desguace del grupo de ministros que en la legislatura pasada se hizo llamar el G8 no ha hecho desaparecer la división en el gobierno, sino que ha dado paso a una nueva fragmentación en dos bloques. A un lado sigue estando Sáez de Santamaría, que cuenta con el apoyo de Montoro y Ibáñez, y al otro se coloca Cospedal, que aglutina en torno a su figura a los miembros del Ejecutivo críticos con la vicepresidenta. Bueno, esto es interesante porque explica algunas de las cosas que ocurren en el gobierno y sobre todo algunas de las informaciones que terminamos viendo en las páginas de los periódicos internas y que hay quien dice, ¿cómo es posible que acabemos enterándonos de que el ministro Montoro incumple no sé qué tal? Bueno, pues porque se lanzan desde dentro, por las guerras internas que se viven dentro del Partido Popular, ¿no? Y es interesante estas claves. Ahora llegan a la portada del periódico El Mundo. Parece que las tensiones se hacen muy evidentes y El Mundo lo lleva a su portada. Y, como podéis imaginar, Venezuela ocupa también un protagonismo, bueno, muy destacado en el periódico ABC. Lilian Tintori es la protagonista en la portada del periódico ABC en la manifestación contra Nicolás Maduro que se celebró en Caracas ayer al cumplirse 100 días de protestas civiles
Y dice el periódico ABC, Venezuela no se engaña. En una marcha multitudinaria, la mujer de Leopoldo López niega cesiones por la excarcelación. Dice el periódico ABC, no se negocian la libertad ni los derechos. Alberto Ruiz Gallardón desvela a ABC que su defendido ha dado orden de lograr por encima de su liberación total la de todos los presos políticos. Dice el periódico ABC, en una noticia que tuvo más repercusión ayer en todo caso, pero que sigue todavía siendo protagonista en las portadas de los periódicos ABC. Bueno, que siempre protagoniza mucho el asunto venezolano. También lleva el tema el periódico La Razón en su portada, pero en un breve dice que la familia de Leopoldo López teme que la excarcelación sea una trampa de Nicolás Maduro. El periódico La Razón, que en su portada habla de encuestas electorales. También hoy, el partido de Iglesias es el que más retrocede desde las elecciones y se deja 1 millón de votos. Dice La Razón, encuesta NC Report. Dice, el Partido Popular suma hasta 9 escaños, pero encadena 4 meses de caída. El Partido Socialista sube 1,8 desde la elección de Sánchez, pero no mejora sus resultados, dice el periódico La Razón, y Ciudadanos gana hasta 3 diputados y logra su mejor dato en los últimos 12 meses. Bueno, esto en lo que el retrato político se refiere, y un poquito las líneas principales de los periódicos, pero sabéis que el tema fundamental en estos días, donde hay una enorme inquietud política, una enorme preocupación, está con el objetivo puesto en Cataluña. Dice el periódico El País que Mariano Rajoy va a invocar el estatuto para frenar a Puigdemont, que la abogacía del Estado va a defender ante el Constitucional que la ley del referéndum vulnera el articulado de la norma institucional catalana, y esto ha centrado también un poco las reacciones políticas este fin de semana. Escuchábamos a Maillo sobre Cataluña. El proceso solo conduce al fracaso, decía. Y por lo tanto, este es un proceso que está condenado profundamente al fracaso. Lo que no podemos hacer es caer en las provocaciones. Este gobierno y este partido no va a caer en las provocaciones que son simple y llanamente una muestra de nerviosismo de aquellos que saben que este proceso no conduce a ninguna parte, o mejor dicho, solo conduce al fracaso. La respuesta que tenemos que dar cuando se produce, y en democracia siempre es así, cuando hay un comportamiento individual o colectivo de ilegalidad, el comportamiento de un Estado de Derecho maduro, serio, de una democracia seria y madura, es una respuesta siempre tranquila, por esencia, una respuesta ponderada, una respuesta legal. Bueno, se decía Martínez Maillo, y también escuchábamos a Albert Rivera haciendo una defensa de la posición de Arrimadas, y decía que en algún momento se va a producir, claro, porque la cuestión está en saber qué consecuencias va a tener el 1 de octubre, si es que llega a celebrarse, y si no se celebra, qué consecuencias directas va a tener. Si se convocasen elecciones, hubiera que adelantar elecciones o el resultado fuera muy apretado, alguien tendría que decidir a quién hace presidente de la Generalitat. Y entonces Albert Rivera insistía, proponía, empujaba a Inés Arrimadas. Es que Pablo Iglesias seguramente va a tener que elegir en unas elecciones autonómicas entre hacer presidente Junqueras o Arrimadas. Eso se puede producir. Nosotros vemos encuestas ya que están a un escaño de perder la mayoría absoluta los nacionalistas. Oye, si la pierden, como pasó en el País Vasco, yo soy absolutamente partidario de formar un gobierno coalición, un gobierno de mayoría parlamentaria, un gobierno de concentración si hace falta para normalizar la situación 2 años y tener un interlocutor válido con el resto de España. Pero hay que creérselo. Y aquí, dejadme que barra para casa, creo que Partido Popular y Socialista, aunque no sean ellos presidentes, porque yo también sé lo que es hacer presidente a gente que no es de mi partido, ¿verdad? Pues lo que le pido es que sean lo mismo con nosotros. Es decir, si Cristina Cifuentes puede ser presidente con el apoyo de Ciudadanos, o Susana Díaz, o Rajoy, hombre, supongo que Arrimadas, si gana o queda por delante del resto de partidos constitucionalistas, creo que tenemos que intentarlo. Sí. Es que estamos comentando aquí el titular del periódico El País, que no podemos dejar que pase desapercibido porque tiene algunas claves muy interesantes. Cuando dice el periódico El País que Mariano Rajoy va a invocar el estatut para frenar a Puigdemont y que la abogacía del Estado va a defender ante el Constitucional que la ley del referéndum vulnera el articulado de la norma institucional catalana, se están dando algunas claves muy interesantes. Sabéis que llevamos unos días diciéndolo aquí en el programa. Posiblemente la única forma de desbloquear la situación en este momento, la única forma, sería tratar de volver al estatut que el Tribunal Constitucional echó para atrás por iniciativa del Partido Popular y del Gobierno.
tratar de recuperarlo de alguna forma. Pero lo que nos preguntábamos, porque se viene especulando en los mentideros, en los callejones oscuros de la corte madrileña, se viene especulando desde hace algunos días con este asunto. Decían, la única forma que puede haber para frenar, para dar algo a lo que agarrarse tanto al independentismo catalán como a la derecha madrileña, es encontrar un territorio intermedio de conversaciones que podría ser recuperar el estatuto. Pero claro, ¿cómo recuperas ahora un estatuto que es cierto que probablemente no tranquiliza ya de todo a los movimientos independentistas, porque han visto por primera vez en muchísimos años una ventana de oportunidad para el independentismo, para conseguir la independencia de Cataluña, porque dentro del movimiento independentista había gente que no soñaba con encontrarse en la situación en la que nos encontramos. Pero claro, ya no les calma el estatuto a esos anhelos. Eso ya no se va a tranquilizar por recuperar un estatuto que, en todo caso, lo único sobre lo que se insiste es sobre el estado de las autonomías tal y como lo conocemos, con mayor o menor transferencias identitarias, culturales y económicas, pero mantiene el statu quo, ¿no? ¿Por qué van a ceder ahora que han visto las posibilidades que hay? Y luego también tiene sus propios problemas la derecha española, la derecha madrileña. Primero porque el Constitucional lo tumbó y habría que ver cómo conseguir rebajar esos artículos que tumbó el Constitucional y revivir el estatuto sin que el Constitucional coja y ya por iniciativa propia, aunque tengas un cierto control, pero cuando el estatuto ya cuando el Constitucional ya se ha pronunciado, recuperarlo tiene una complejidad notable. Está por ver de qué manera se podrían conciliar, pero cabe ese espacio de encuentro, cabe ese espacio de posibilidad. Y lo que es verdad, y de eso sí podemos dar una cierta, atestiguarlo, es que la derecha hoy bailaría con las orejas aceptando el estatuto. O sea, que todo el mundo considera que el inicio de los problemas ha sido precisamente frenar un estatuto que habría garantizado unos años de una cierta paz, ¿no? Es como en el programa Windows volver al punto del sistema, ¿no? Estamos regresando al año 2006, cuando Carod Rovira estaba en el Parlamento Español defendiendo ese estatuto que creaba un marco bastante más cómodo para Cataluña y que hacía precisamente que el presidente de España fuera el político mejor valorado en Cataluña, una cosa que ahora mismo sería impensable. Lo que tiene este estatuto, digamos, porque era bastante razonable, el PP se lanzó contra él a conseguir aquellos 4 millones de firmas con los que aparece la foto de Rajoy con un montón de cajas en la entrada del Congreso de los Diputados. Hizo una gran campaña contra él, lo utilizó para agitar y movilizar su voto en esos 2 años, 2006-2007, pero eso permitiría, por un lado, que el proceso conquiste algo, ¿no? Que tenga algo, digamos, que ofrecer a la gente que le ha apoyado en la defensa del referéndum y que busca la independencia y realmente aprobar algo que no sería muy agresivo, vamos a decirlo así, para el nacionalismo español, ¿no? Que, bueno, serán igual es aumentar algún tipo más de cesiones en algunas competencias, pero realmente sería algo bastante cómodo, ¿no? Lo triste es que haya habido que llegar a este punto, ¿no? Para que algo que a todas luces era muy racional y que fue aprobado en un constitucional, bueno, pues que realmente se puso buena parte de la carga en la palabra nación, que es como ponerla en la palabra matrimonio, quiero decir, estas cosas, estas peleas por las palabras que se quedan en la forma y no van al contenido, pero lo triste es que ha tenido que pasar todo esto cuando eso se podía haber resuelto hace años, ¿no? Bueno. Mary, que además no te había saludado. No, discúlpame porque es que le he pedido que sacase un audio precisamente de unas palabras de Íñigo Errejón en la Universidad de Podemos sobre cómo llegar a las generales, que nos parecía muy relevante y ha pillado con el comienzo del programa y entonces nos ha atropellado un poco el tiempo y no la he saludado convenientemente. María.es, muy buenos días. María Navarro, ¿qué tal el fin de semana? Días. Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien. Luego hablamos de ¿Qué esto. es una amenaza o qué? ¿Es una amenaza? No, lo de esa escuela de verano, no sabemos si lo mejor de la escuela está en las aulas o en el recreo. Tienes que contarnos un poco esos callejones oscuros de las escuelas de verano, ¿no? La impresión que yo tengo, Emilio, y ahora te envío por agua a 150 kilómetros para que te lo pongas en la cabeza, es que lo mejor de las escuelas de verano siempre está dentro de las aulas. No lo digo, y sobre todo siempre está dentro de las cabezas. En el pasilleo se conocen. No, eso es absolutamente cosillas, cierto. ¿no? Es verdad que esta escuela de verano de Podemos dio algunos momentos muy interesantes. Hablaremos de eso después. Y claro, lógicamente, cuando hay tanta concentración de políticos te enteras de muchas cosas, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero María.es, bueno, hablábamos de Cataluña, ¿no? Recuperar el estatut como un paso atrás, que también llama la atención que la derecha
siempre llegue tarde a los debates, a los grandes debates políticos, sociales, pero ya siempre con 10 años de retraso. Es una cosa increíble, sí, ¿no? Lo que nos habría resuelto esto hace 10 años. También estamos dando por supuesto que los votantes del Partido Popular van a estar de acuerdo con esta medida y los votantes de ciertos partidos independentistas también van a estar de acuerdo, porque para los votantes, digamos, independentistas, entre comillas, pues igual no les parece bien que tengan que venderse de alguna manera, ¿no? Puede ser un poco esa visión de que se hayan vendido un poco al gobierno y viceversa, ¿no? Que los votantes del Partido Popular digan, no, es que vosotros estabais defendiendo que no hay ningún tipo de privilegio, ¿no? por esa parte hacia Cataluña. Sí, porque además ahí conecta con lo que nos decía Luis Llach aquí la semana pasada, que este es un fenómeno que supera a las élites políticas. Este es un fenómeno que está instalado en las bases de la ciudadanía catalana y que finalmente ya ha cobrado un cierto impulso, aunque como hay tanto agotamiento, yo creo que cualquier salida que permita un poquito de tal puede ser acogida con una cierta comodidad, pero nadie lo sabe en realidad cómo. Ese mismo movimiento de votantes que a veces se movilizan contra una medida política, luego se pueden desinflar fácilmente. Lo hemos visto en el caso con los votantes del Partido Popular y el matrimonio gay, que sacaron obispos, sacaron a la calle, casi incendiaron Madrid durante un par de meses y luego pues no han vuelto. Entregados en las carrozas a Cristina Cifuentes, a Maroto. No han vuelto por ahí. Bueno, pero ahí está el tipo de votantes también. Yo creo que si Esquerra Republicana, por ejemplo, decide acceder a lo que si al final le propone esta medida al gobierno, creo que Esquerra Republicana sí que perdería. En cambio, si consiguen a lo mejor pues resistirse, a lo mejor consiguen incluso mejorar las encuestas electorales, incluso ganar a lo mejor unas elecciones en Cataluña. Bueno, pero ahí es donde va a estar la pelea entre los distintos apoyos que tiene el gobierno de la Generalitat, porque si Puigdemont llegara a ese acuerdo, que Convergencia está y tiene mucho callo en acordar cosas con Madrid, con el PSOE y con el PP, y luego veríamos cómo responde la CUP y cómo responde Esquerra. Para ellos también romper el acuerdo de gobierno porque no se firma ese estatut, pues son opciones políticas, ¿no? A la hora de seguir representando a ese colectivo. Bueno, pues es el gran debate político. Sospecho vamos a tener mucho tiempo para comentar el avance, pero ya nos da esa clave el periódico El País y llevábamos unos días diciéndolo aquí, ¿eh? El estatuto puede ser ese elemento que se busque como eslabón para tratar de aproximar posiciones, recuperar el estatuto. No sé de qué manera, probablemente no puede ser una victoria de una de las partes, tendrá que ser un estatuto desnaturalizado, pero que en realidad resuelva las dificultades económicas de una región como Cataluña, que tiene sus propias dificultades económicas, porque aunque es una región con enormes recursos y con enormes posibilidades, pero también es verdad que tiene dificultades para administrar sus recursos públicos. Y esa fue la gran demanda que vino Artur Mas a trasladar al presidente Mariano Rajoy y que fue recibido con un portazo y lo que desembocó, entre otras cosas, en la situación en la que nos encontramos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. C'est toi que je vois. En effet, pour être ensemble. En effet, pour être ensemble. C'est toi et moi, l'amour est là. Je pense à toi sans cesse, tu es dans ma tête. Corps à corps et... Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos,
Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Bueno, pues lo anunciábamos hace unos minutos, sabéis que teníamos mucho interés, nos ha provocado una enorme preocupación estos titulares que estábamos viendo, enviados por la directora ejecutiva de la Agencia para los Refugiados, de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas para el pueblo palestino, y nos llamaba muchísimo la atención y nos provoca muchísima preocupación la situación de Gaza, que se encuentra al borde del colapso, con una desidia internacional, con un desinterés internacional. Raquel Martín, muy buenos días. Hola, buenos días. Porque es tan grave la situación en la que se encuentra. La situación de Gaza es absolutamente terrible. De hecho, es un lugar en el que ya prácticamente no se puede vivir. Son 2 millones de personas que no tienen libertad de movilidad, están atrapados dentro de la franja de Gaza porque Israel bloquea desde hace 10 años la salida y entrada de personas, al igual que mercancías. Ha sido arrasada por diferentes ofensivas israelíes en los últimos años, la última en el 2014, que destrozó toda la infraestructura de Gaza y miles de viviendas, de hecho 142.000 viviendas fueron dañadas. No hay trabajo por esta situación, el 85% de la población tiene inseguridad alimentaria y nosotros, nuestra agencia UNRWA, tiene que dar de comer diariamente a 1 millón de personas. Si esto se une ahora mismo a la crisis eléctrica que sufre la franja de Gaza, hay solamente 4 horas de electricidad al día. Y si hablamos pues de una zona, de una ciudad como es Gaza y toda la franja, en el que necesitan, igual que nosotros, la electricidad para prestar servicios a la población, la situación se vuelve todavía más insostenible. Porque vosotros tenéis que atender tantísima gente. ¿De dónde proceden? Estábamos viendo, claro, no es muy conocido el trabajo, tampoco siempre lo vemos en grandes titulares, la Agencia de Naciones Unidas, pero ¿de dónde proceden vuestros recursos? Bueno, nuestros recursos proceden de las donaciones voluntarias de los países miembros de Naciones Unidas. Aquí en España, nosotros, UNRWA España, hacemos muchísimo trabajo para recibir financiación de las comunidades autonómicas y de la y de la ciudadanía. Ay, me quedo sin voz, perdón. No te preocupes, no, porque estábamos viendo que, claro, siempre nos tiene acostumbrados la agencia a denunciar públicamente la situación por la que pasan los refugiados de Palestina y nos encontramos con frecuencia con que tenéis que hacer frente a muchísimos problemas y los recursos son limitados. Eso es. Los refugiados de Palestina se encuentran no solamente en Gaza hay 1,2 millones, pero también hay refugiados en Cisjordania, donde está físicamente la ocupación militar israelí. También tenemos 500.000 en Siria, bajo la guerra de Siria. Tenemos otro 500.000 en Líbano y 2 millones en Jordania. Si tenemos en cuenta la crisis que se produce hoy en día en Oriente Medio con la guerra de Siria, la guerra en Irak, pero también todas las crisis humanitarias que hay en África, también Yemen, evidentemente la comunidad internacional tiene muchas emergencias que atender, muchos frentes, y aquellos en los que no hay una cobertura mediática y en la que no hay una guerra pues como la que estamos viendo en Siria o en Irak, pues quedan un poco fuera de posibilidades de donación. Y como comentaba antes, tenemos 1 millón de personas en Gaza a las que hay que dar de comer todos los días. Y es evidentemente una lucha diaria por conseguir fondos y poder llevar todos los suministros. Pero no solamente alimentamos a esta población, es que también tenemos escuelas para 500.000 de niños, la mitad de ellos se encuentran en Gaza y evidentemente necesitamos mantener esta educación porque es esencial para una población como la palestina, mantener la educación para estar preparados para un futuro, esperemos, prometedor para ellos. También tenemos hospitales, clínicas de salud y bueno, muchísimos programas que hacen frente a todas las necesidades que sufre esta población. Sí, porque vosotros habéis sustituido en cierta forma ese aparato de los estados y tenéis programas de educación, de salud, servicios sociales, gestionáis más de 700 escuelas, tenéis una actividad incesante muy compleja, muy amplia en esa cárcel a cielo abierto en que se ha convertido Gaza.
nos preocupaba la relación del gobierno español con la situación. ¿Cómo es en este momento? Bueno, el gobierno español ha apoyado desde hace muchísimos años la labor de UNRWA. De hecho, España fue durante unos años uno de los donantes más importantes de UNRWA. Y España siempre ha sido un país con muchos vínculos con Palestina, con el mundo árabe en general, y además ha trabajado constantemente para buscar una solución en este conflicto. Lamentablemente, la situación actual deja pues con muchas dificultades el encontrar una voluntad política, ¿no? Iba a decir una solución, la solución está sobre la mesa, pero lo que no hay es una voluntad política para llevarlo a cabo por parte de la comunidad internacional y por parte de los actores involucrados. Porque, ¿qué es lo que se disputa en Gaza? ¿Dónde está la raíz de ese conflicto? El hecho de que se haya convertido, poco a poco se haya ido aislando allí a la población. ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, Gaza es parte de Palestina. Palestina son dos territorios, Cisjordania y Gaza, que lamentablemente no tienen continuidad geográfica, puesto que les separa Israel, con lo cual es un territorio fragmentado, y ese es el primer problema que tiene la población palestina, que imagínate que para viajar desde Valencia a Castilla-La Mancha tuvieras que pasar por otro país. Pues esto es lo que les pasa a los palestinos. Por otro lado, hay dos gobiernos diferentes, uno en Gaza y el otro en Cisjordania. Gaza está gobernada por el gobierno de facto de Hamas, y en Cisjordania gobierna Al-Fatah. Entre ellos hay en la actualidad muchas desavenencias, y esto está haciendo que esté otro frente que fragmenta políticamente la población y el territorio palestino. O sea, tenemos una discontinuidad geográfica y una fragmentación política. Hamas es un gobierno que ha sido declarado por la comunidad internacional como grupo terrorista, y desde que toma el poder en Gaza, Israel cierra la franja de Gaza. Y desde entonces, hace hoy 10 años, no permite salir a la población. Hamas lanza cohetes contra la población israelí, e Israel contesta de forma absolutamente desproporcionada, lo cual está prohibido según la legislación, según las convenciones de Ginebra. Y Israel alega que es una cuestión de seguridad, pero evidentemente el estar constantemente oprimiendo y bombardeando a una población lo que hace es, evidentemente, tener muchos más riesgos para la seguridad de Israel. Y no hay una voluntad de buscar una solución para esta franja de Gaza, donde no hay trabajo, como decía, y donde además no se puede uno escapar. Es que lo más doloroso de Gaza, porque cuando ves las imágenes de la guerra de Siria, ¿no? Ahora que hemos sido testigos de la batalla en Mosul, la gente huye buscando seguridad, intentando cruzar el Mediterráneo con todo el riesgo que con ello conlleva, pero para buscar un futuro para sus hijos y para ellos mismos. De Gaza no se puede salir. Gaza bombardean un territorio de 365 kilómetros cuadrados. Es una cosa muy chiquitita, donde viven 2 millones de personas, con la densidad, una de las densidades de población más altas del mundo. Hay zonas de Gaza en las que viven 10.000 personas por kilómetro cuadrado. La media es aproximadamente unos 6.000 a 8.000 personas por kilómetro cuadrado. Cuando cae una bomba, no pueden huir a ningún sitio. El impacto es brutal. Pero claro, nosotros pensábamos, en el año 2014 Suecia reconoció al Estado palestino, parecía que eso podía desencadenar una ola de reconocimientos de otros países, y ese proceso ha quedado anestesiado o ha desaparecido, ¿no? Bueno, realmente fue un paso importante que pudiera entrar Palestina como miembro observador en Naciones Unidas, pero evidentemente no se ha ido más allá. Este año se cumplen 50 años de ocupación sobre Palestina, y no parece que haya ningún movimiento para intentar poner fin a esta situación. De hecho, es todo lo contrario. Israel está acelerando la construcción de asentamientos, está acelerando la demolición de viviendas palestinas. El año pasado batieron récords, se demolieron 1.600 infraestructuras palestinas en Cisjordania, y todo esto lo que apunta es a que no va a haber un fin del conflicto, sino que este va a continuar.
porque, como digo, no hay voluntad política de la comunidad internacional de poner fin a este conflicto. Y la situación es terrible. Volviendo a Gaza, el hecho de que no tengas ninguna posibilidad de salir de Gaza, lo que ha llevado en los últimos años a la población es a suicidarse. El número de suicidios en Gaza se ha incrementado de forma alarmante y de forma terrible. Y cada vez afecta a personas más jóvenes, incluso niños. No ven ninguna solución. Son niños y jóvenes que se han pasado 10 años de su vida atrapados en esa franja de Gaza. Han pasado muchos de ellos por 3, 4 y hasta 5 guerras. La población en Gaza vive esperando la próxima guerra. Eso es lo único que pueden esperar de su futuro. ¿Cuándo se va a producir la próxima ofensiva israelí? Y muchos de ellos no quieren seguir viviendo así. Y la única solución que ven es esta, quitarse la vida. Es absolutamente terrible y desalentador vivir en Gaza. ¿Hay alguna esperanza de que, o preocupación de que la llegada de Trump a la Casa Blanca cambie en algo la situación palestina? Bueno, cuando ha llegado la visita de Trump a Palestina, Oriente Medio, a Israel y a Palestina, que levantó muchísimas expectativas, realmente no puso ningún plan encima de la mesa. Lo cual quiere decir que no hay plan. Y esto, evidentemente, te deja sin muchas perspectivas de que algo vaya a pasar durante el mandato de Trump. Claro, es que veo algunos de los comentarios que están haciendo los oyentes en directo y la sensación que tenemos es la forma en la que la comunidad internacional, según les interesa el caso, te terminan abandonando a su suerte, dice Ángel. Y es verdad, ¿no? Hay una sensación de que Naciones Unidas, con toda su capacidad, con todo su... Pero al final parece que la comunidad internacional termina mirando para otro lado con según qué conflictos, ¿no? Así es, y es lo que está pasando ahora mismo en Gaza y en Palestina. Más focalizada la comunidad internacional y la prensa en Siria y ahora en Irak, está dejando al margen a otros conflictos como el palestino y hasta que no haya otra ofensiva israelí sobre Gaza, me imagino que no se volverá a hablar sobre ella. Otra cosa que me gustaría añadir es que Gaza está sin reconstruir. Se ha avanzado en los últimos 3 años, pero todavía hoy hay más de 20.000 personas que no tienen hogar donde vivir porque el ritmo de reconstrucción es lentísimo. No hay fondos. Aquellos fondos que se prometieron por la comunidad internacional en la conferencia del Cairo en octubre de 2014, que la comunidad internacional se comprometió a reconstruir Gaza, hoy en día no se han desembolsado. Junto al bloqueo, junto a la falta de entrada de materiales de construcción, ha llevado a que Gaza siga sin reconstruirse. Raquel, tú eres directora ejecutiva de esta Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y te hemos visto muy activa también en la red hablando sobre otros refugiados y sobre el enorme drama que está viviendo el Mediterráneo. Me gustaría pedirte una valoración sobre las palabras del ministro Zoido, que casi colocaba el foco y acusaba a las ONGs que están trabajando en el Mediterráneo de estar estimulando la llegada de refugiados y casi les colocaba en una posición filodelictiva. Me gustaría pedirte una pequeña valoración sobre esto. Bueno, yo creo que cuando se vierten esos comentarios se hacen desde la ignorancia. Yo estuve en Siria en el año 2015, cuando comenzaban a hundirse barcos en el Mediterráneo, pero cuando todavía la llegada de refugiados no era tan masiva como lo que hemos visto en los últimos años. Yo estuve, por ejemplo, en Homs y conocí a muchas familias que tenían pues parientes muy cercanos que habían intentado cruzar el Mediterráneo. Conocí testimonios horribles de personas que me contaban que 8 miembros de su familia habían desaparecido en el Mediterráneo, que desde hacía meses no sabían nada de ellos y que realizaron su última llamada por teléfono en la costa de Libia confirmando que ya embarcaban al día siguiente y desde entonces no habían vuelto a saber nada. Cuando yo les preguntaba si ellos eran conscientes del riesgo que se corría cruzando el Mediterráneo, me dijeron, mira, aquí a los barcos que cruzan el Mediterráneo los llamamos los barcos de la muerte. Claro que somos conscientes, claro que sabemos que nos podemos ahogar en el Mediterráneo, pero hay una cosa que es segura, aquí todos vamos a morir. Eso es lo que me decía la gente, con lo cual no hay un efecto llamada.
no hay un efecto de porque estén las ONG rescatando a la población, ha aumentado el número de personas que intentan cruzar el Mediterráneo. Esas personas lo van a cruzar sí o sí, haya ONGs que rescaten o no las haya. Y si no las hubiera, lo que tendríamos es un mayor número de cadáveres flotando en el Mediterráneo. Lo que tendrían que hacer los gobiernos y lo que tendría que hacer Europa es facilitar corredores humanitarios para que la población llegara a salvo a Europa y no tuvieran que poner su vida en riesgo, porque ya han corrido muchísimos riesgos en las guerras de las que huyen, porque ya han sufrido todo lo que, creo que no nos podemos ni imaginar todo lo que ha sufrido esta gente, y luego encima tienen que acabar muriéndose en el Mediterráneo porque no somos capaces de tenderles la mano. Sí, hemos visto una fotografía que tuiteabas, un voluntario llevando en brazos a un crío salido del mar y con un texto que decías, ¿puede alguien mirar esta foto y pedir que dejen de hacerlo? Porque además de la gran inmoralidad que constituyen esas palabras, yo no sé por qué también nos llamaba la atención, sanciones no se pueden ejercer contra Zoido, no puede Naciones Unidas reprobar o sancionar de alguna manera acusaciones y palabras como las del ministro contra las ONGs que están asistiendo a los refugiados. No puede haber una declaración, algo, porque lo que nos llama mucho la atención es que se permita, pues estas conductas también van creciendo y se van instalando, y una vez superamos una barrera parece que es posible hacer el siguiente comentario cada vez más alto, ¿no? Bueno, yo me imagino que toda la contestación que ha habido en las redes sociales, ¿no? y medios de comunicación, creo que han indicado que la ciudadanía no está de acuerdo con estos comentarios, y yo espero que no vuelvan a producirse. A mí me encantaría que las personas que tienen capacidad de decisión en los países acompañaran a los barcos de rescate como los de Open Arms o los de Médicos Sin Fronteras o Save the Children, y que vivieran ellos esos momentos tan terribles de ver a la gente ahogándose en el Mediterráneo, y el gran trabajo que están haciendo esas ONGs salvando vidas como la que comentabas en la foto, de bebés, de niños, de adolescentes, de mujeres embarazadas, de hombres, de ancianos que necesitan poner sus vidas a salvo, y que es la única manera que están teniendo, gracias a las ONGs, de seguir con vida. Raquel, teníamos muchísimo interés en hablar contigo. Espero que tengamos ocasión de hacerlo con cierta frecuencia para que nos vayas dando perfiles, detalles de cómo está la situación tanto en Gaza como en el resto de Palestina, porque es verdaderamente preocupante. Y de nuevo, una vez más, como en tantos conflictos olvidados, parece que el mundo está mirando para otro lado mientras hay miles, millones de personas consumiéndose en desgracias absolutas. Raquel Martín, muchísimas gracias de verdad, de corazón, por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros por haber dedicado este espacio a los refugiados de Palestina y a los refugiados en general. Un abrazo muy fuerte. C'est toi que je vois. On est fait pour être ensemble. Bueno, es que se da la circunstancia aquí, casual, absolutamente casual, de que hoy nos acompaña una amiga en el programa, que venía aquí unos minutos a verlo. Suki, muy buenos días. Hola, buenos días. Que es saharaui. Y entonces estábamos hablando de un conflicto saharaui, de familia saharaui, y estábamos hablando de conflictos olvidados, y digo, te tienes que sentar un minuto porque es un regalo a la audiencia también saber, porque si hablamos de conflictos olvidados, el Sáhara es casual, no estaba previsto, y le he saltado, le he dicho mientras estaba sonando unos segundos la música, le he dicho, oye, siéntate un segundito delante del micrófono, porque si hay un conflicto olvidado es el conflicto del Sáhara, y es una absoluta... ¿En qué situación está? Seguimos en la misma situación exactamente, ¿no? Pues es una situación de estancamiento, porque somos los refugiados más veteranos del mundo, 40 años en los campamentos de refugiados saharauis en pleno desierto, en el desierto más inhóspito de todos los desiertos, en el desierto más triste de todos los desiertos, y es algo que está ahí, que perdura, que no se habla, que está fuera de la agenda de política de la comunidad internacional. Que también mira sistemáticamente para otro lado, no importan las sanciones, no importa las veces que se haya pronunciado, que la situación parece que no cambia, que se enquista, que se eterniza, y sigue viviendo muchísima gente
tenemos el proyecto de ir a los campamentos saharauis y hacer el programa desde el Sáhara y poner el foco allí, porque además es verdad que la comunidad internacional, España siempre ha tenido un vínculo muy especial con los saharauis, lo ha mantenido, pero insisto que entramos en este proceso de desidia, de olvido, ¿no? Evidentemente España tiene que mantener ese vínculo porque el Sáhara fue una provincia española y hubo una colonización durante cerca de 100 años. Entonces, claro, hay un vínculo real y de hecho el Sáhara es un caso de descolonización inconclusa. Entonces hay una responsabilidad política, histórica, por parte de España que ha de cumplir. Por eso exigimos a España que se movilice, que haga algo, que fueron ciudadanos españoles, que muchos saharauis mantienen su DNI español. Y además unos vínculos con su tierra, incluso aquellos saharauis expatriados que viven en el exterior o como emigrantes o que han tenido que ser refugiados en otros países, pero mantenéis, es verdad que tú has vivido toda tu vida en España, pero tienes unos vínculos no solamente emocionales, sino muy fuertes con tu familia allí, porque tu familia sigue allí, sigue viviendo en los campamentos, ¿no? Sí, los saharauis están divididos en lo que llamamos la zona ocupada por Marruecos, en el año 75, con la Marcha Verde, ¿no? Con toda esta ocupación ilegal sobre el territorio saharaui, y la mitad de la población saharaui se quedó allí y la otra mitad se fue a los campamentos huyendo de los bombardeos con napalm hacia la población civil. Fue así de terrible. Entonces las familias están divididas. Y yo tengo familia tanto en la zona ocupada, sobre todo en la zona sur del Sáhara, en Dakhla, y tengo mucha familia en los campamentos saharauis de refugiados, viviendo pues desde hace 40 años allí. Pues es un poco la política del olvido y del tiempo. Es una estrategia de que esto perdure en el tiempo y que llegue un momento en que no se quiera hacer nada. Entonces, eso de poner el foco y que a nivel mediático se hable del Sáhara, es muy difícil mantener la atención durante tanto tiempo. Pero nosotros seguimos luchando e insistiendo en que esto requiere una solución. ¿Y dónde está el termómetro? Porque la desesperación no suele ser un buen alimento y la desesperación conduce a situaciones terribles. Y ha habido sistemáticamente, hemos escuchado desde el Sáhara, llamadas de alerta de está llegando a unos límites que puede terminar por romper el estado de... No es un estado pacífico porque no lo es, tiene situaciones donde se producen conflictos, pero digamos que ha habido una contenida respuesta por parte de los saharauis siempre, históricamente, y siempre se ha hablado mucho de cuidado porque al fin y al cabo esto es una olla a presión, ¿no? Los saharauis han vivido un tiempo de guerra y decidieron firmar el alto el fuego en el año 91 precisamente por esa confianza en la política y en la diplomacia como para que hubiera una solución. Evidentemente esperando un proceso de paz, el plan de paz que requiere pues un proceso de referéndum y de autodeterminación del territorio. Pero claro, la paciencia es un pueblo muy resistente y con una gran resistencia en una situación muy dura, de dureza extrema. Pero cuando se habla de guerra es porque no se ve ninguna solución a través de la vía diplomática. Entonces habrá que buscar alguna solución, algún tipo de solución para volver a obtener lo que era nuestro. Era un territorio libre y donde hay un pueblo con una identidad que se expresa de una manera muy diferente al resto de los pueblos que están en la zona. Es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, en este caso del pueblo saharaui. Bueno, esto ha sido un asalto en toda regla porque Suki estaba aquí, venía de visita y en todo caso no estaba previsto que tratásemos el tema, pero Suki, te pido por favor que te vengas un día, que lo hablemos con calma. Tenemos muchísimo interés en que no se convierta en uno más de esos pueblos olvidados que están luchando por tener unas mínimas condiciones de vida, de dignidad, de autogobierno, Así que te organizaremos algún programa, alguna cosa, ¿te parece? Me parece estupendo. Muchísimas gracias y discúlpame, disculpa por gracias. este asalto. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Eduardo Galeano. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de las gentes.
Bueno, pues es verdad, tantos y tantos conflictos olvidados y esta manera de mirar hacia otro lado que tiene la comunidad internacional que nos provoca tanta vergüenza, porque no por mirar a otro lado dejan de existir y hay millones de personas en todo el planeta abandonadas a su suerte que tratan desde la desesperación de hacer frente al fuerte y esto nos provoca una sensación de descorazonadora, absolutamente vergonzante, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera y sabéis que además en este programa, aunque cada vez nos salimos más de la agenda setting, nos la vamos saltando, pero en este programa hay dos agendas. Una es la agenda setting, la que marcan los grandes medios, y otra la agenda cafetera. Emilio tiene una teoría sobre ese jingle que no termina de comprender, que yo creo que poco a poco sí lo hemos entendido, pero te despedimos. Tú te vas a Barcelona, ¿dónde vas? Me voy a un curso de verano sobre cooperación internacional y memoria. Y vas a estar mañana, o sea que mañana no contamos contigo. No. Vas a estar... No, pero quería hacer un comentario sobre el tema del Sáhara de Palestina, ¿no? Y en el caso español, del gobierno español. Hace unos años, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense se organizó una especie de congreso de asociaciones de todo el Estado, ¿no? Y se hizo un trabajo de hacer una especie de directorio de esos colectivos, ¿no? Que tenían que ver con todos los aspectos políticos, desde la vivienda hasta el pueblo saharaui, ¿no? Fue muy curioso porque las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui son de las más numerosas, digamos, en un área temática que hay en este país, ¿no? Entonces, el gobierno ha mantenido esas posiciones también porque hay una base social que ha mirado con simpatía a la causa saharaui, ¿no? Pero luego por arriba tenemos un jefe del Estado de Mérito que ha tenido una enorme amistad con Hassan II y con su hijo, ¿no? Que, bueno, pues en un país bastante reprimido políticamente y con un montón de intereses geopolíticos y económicos, y eso suele ser parte del problema, porque al final estas cosas se suelen mirar desde la sociedad internacional con una calculadora, ¿no? Y en ese momento los derechos humanos pueden llegar a tener un signo negativo a la izquierda. Y es que si no me salen las cuentas, pues esos miles de refugiados que hay en los campos de Argelia o los palestinos, pues esos no computan, digamos, en esa operación matemática donde uno mide los conflictos que me puede plantear, los que no me pueden plantear, y luego cosas como, bueno, en el caso del Sáhara se habla que hasta la muerte de Carrero Blanco, ¿no? Tuvo que ver con el hecho de que él jamás habría desocupado esa zona con intereses mineros, pesqueros. Quiero decir, ahí se mezclan montones de intereses económicos que al final, como siempre, los pagan los que no tienen la fuerza, ¿no? Los que no tienen la fuerza para imponer en ese tipo de reuniones sus intereses y sus derechos. Y bueno, pues vamos viendo cómo al final, pues en el caso palestino, la violencia es la única que recupera para la sociedad internacional esa causa, que de vez en cuando pues aparece porque ha habido un ataque y ha habido una respuesta, como contaban antes, muy superior, y es muy triste, ¿no? Que cómo hemos construido un mundo y un mundo mediático donde, en vez de hablar, digamos, en positivo de gente que está luchando por eso, solo puede ser un derramamiento de sangre el que ponga en una portada o encima de la mesa la causa de todas estas personas que buscan sus derechos. Es un tema que deberíamos plantear un día en el programa, y con algún filósofo le podíamos pedir a Carlos Fernández Liria que se viniera un día a hablar. Las relaciones de un gobierno deben estar basadas en una doctrina moral de no aceptar relacionarse con ciertos países, o en la realpolitik, o en lo pragmático, ¿no? Y claro, sospechamos dónde se relacionan, por qué, cuáles son las razones, pero es un asunto que un día tendríamos que tocar desde esa perspectiva, la política moral, ¿no? La moral de la política, si es posible. Lo que pasa es que esos movimientos han muerto, ¿no? Antes se hacía alusión a esta conferencia del Cairo sobre Gaza, ¿no? Donde hubo un montón de donantes para la reconstrucción de Gaza. Este tipo de conferencias se hacían antes, ¿no? Hubo una muy grande en España con el tema palestino. Quiero decir, la sociedad internacional tenía sus recursos para este tipo de desastres, vamos a decirlo así, puntuales, donde de pronto se juntaban un montón de donantes y dirigían una enorme cantidad de dinero hacia un país, ¿no? Pero la política ha muerto. Porque eso ya no se hace. Porque ahora hemos tenido los recortes de impuestos, los estados deficitarios, el negar inversiones en cosas que son económica o financieramente infructuosas, ¿no? Esos excedentes han desaparecido muchas veces. Solo se articulan en situaciones muy, muy extremas, ¿no? Y entonces eso causa un sufrimiento humano terrible. Porque todo eso de lo que nos desprendíamos los países
vamos a decir, que imperamos en el mundo para ayudar a desarrollarse a los que vienen detrás o están más abajo o en peores condiciones, muchos de esos recursos han desaparecido, ¿no? Y todo eso, toda esa extracción de recursos que se le ha hecho a esas sociedades genera un sufrimiento terrible, ¿no? Y nuestra conciencia nos impide ni siquiera nombrarlos, ¿no? Por eso solo hablamos de ellos cuando la cosa es tan dramática que no podemos esconderla. Bueno, te despedimos aquí. Emilio, mañana no te vemos, ¿no? Y miércoles, jueves y viernes no va a haber programa. Volvemos el lunes que viene, el lunes de la semana que viene. Mañana sí hay programa, ¿eh? De todas formas, no estará Emilio, no dará su dosis de sabiduría habitual, pero seguimos aquí, Emilio. Bueno, voy a intentar oír este fin de semana, ¿no? Que luego comentaréis, que creo que ha sido tremendamente interesante para la sociedad turolense. Absolutamente. Bueno, hablaremos. Emilio, gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece... Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues en efecto hay dos agendas, una la agenda setting y otra la agenda de la cafetera, donde vosotros mismos enviáis contenidos y donde establecéis también prioridades, María. Empezamos yéndonos hasta Teruel, porque Berto Salesa pues, nos hace hincapié precisamente en cómo se está viviendo en esa provincia, ¿no? Y nos enviaba varias noticias. Una de ellas, que la titulaba, bueno, él ponía un tuit y decía: no tenemos pediatras desde hace mucho tiempo, plazas cubiertas por médicos de atención primaria. Nuestros hijos también son de segunda categoría. Y con esto nos enviaba una noticia del diario de la Comarca que dice: unos 700 niños del Bajo Martín se quedan sin pediatra indefinidamente. El médico se ha trasladado al Cañiz para cubrir una baja y no hay fecha de regreso estimada. El centro de salud de Híjar lleva sin pediatría desde el lunes y todo hace indicar que continuará así durante un largo periodo de tiempo, aunque actualmente el facultativo está disfrutando de sus vacaciones. Cuando vuelva al trabajo ya no lo hará en la capital del Bajo Martín. El motivo, explicaban, es que se traslada, como decimos, al hospital de Alcañiz para cubrir una baja por embarazo. Por lo tanto, Híjar y su comarca se quedarán prácticamente huérfanos en la especialidad de pediatría. A esto se suma una noticia también del diario.es, en este caso, de que, bueno, ellos titulan: Teruel, esa España interior que la industrialización borró del mapa. Dicen: la geografía dificultó el desarrollo de una industria en el siglo XX que permitiera sustituir a la tradicional y competir con los grandes polos de desarrollo. La inmigración y la caída de la natalidad han llevado a una población escasa, envejecida y dispersa que sitúa a la provincia entre las primeras de Europa en estos baremos. En concreto, en la provincia de Teruel cada vez son menos y más viejos, dicen, y aunque levantan la voz y todo el mundo sabe que Teruel existe, la realidad es que todos sus 135.000 habitantes, esta provincia tiene solo 135.000 habitantes, podrían meterse, dice el diario.es, en el Santiago Bernabéu y el Calderón, y aún sobraría sitio para invitar a algunos habitantes de regiones vecinas como Soria y Cuenca. Esto evidencia cómo se está despoblando gran parte de muchas partes de España, ¿no? En este caso la de Teruel, que es una provincia que se ha colado, como decimos, en los rankings de las poblaciones más despobladas y envejecidas de Europa. Consecuencias de esto también nos encontramos con la anterior noticia, que era que 700 niños se quedaban sin pediatra. Nos vamos hasta la Comunidad de Madrid, que también ha sido noticia, en este caso porque, bueno, pues han incrementado el presupuesto en tauromaquia.
Nos habéis enviado, Figueroa, Marañas y Cora, nos habéis enviado también informaciones sobre esto mismo. Ruth Toledano hacía un artículo en el diario.es precisamente sobre esto y lo comparaba también con el presupuesto también a la violencia machista, ¿no? Contra la violencia machista. Y decía, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aumentado en un 40% el presupuesto destinado a asuntos taurinos. 1,3 millones de euros. Dice, 384.054 euros más que en 2016. Pero también recuerda que en 2016 la Asamblea obligó a Cifuentes a reducir 250.000 euros de esa partida para destinarlos a la creación de equipos psicosociales en los juzgados de violencia machista. Pero esos equipos, dice, siguen sin crearse y ese dinero desaprovechado para combatir violencia volverá y aumentado para fomentar, dice, violencia contra los animales. El PP, por su parte, ha bloqueado que se declare invasor el eucalipto más resistente, aunque el medio ambiente lo calificó de muy peligroso. En este caso, afirman que no existe base ni consenso científico para la medida, a pesar de que el informe del Ministerio alertaba de su alto riesgo de invasión. Así que, por el momento, bloquea que se declare invasor el eucalipto en zonas como, por ejemplo, Galicia, ¿no? Y nos vamos hasta Tailandia porque Elena Capel nos decía ¿por qué tu resort en Tailandia es tan barato? Esta es una información de Desalambre y lo que hace es trasladarnos hasta lugares como Tailandia, ¿no? Que hay resorts en los que, bueno, pues Occidente va allí a veranear. Dice, la industria turística del país asiático descansa sobre mano de obra inmigrante, desde la construcción de los hoteles a los trabajadores de los complejos hoteleros. Los empleados de países más pobres a menudo no tienen papeles, reciben salarios por debajo del mínimo legal y trabajan más horas de las permitidas. Incluso contaban en este artículo que llegan a trabajar incluso más de 14 o más de 17 horas, ¿no? Iría el Gaugo Callejero, lo que nos quieren hacer hincapié es en Yemen, que además también lo hemos tratado en esta entrevista, y es que nos recuerdan que han muerto ya más de 10.000 personas y hasta 3 millones se han visto obligadas a huir del país. Médicos Sin Fronteras, además, advirtió, como decían en Europa Press, advirtió de que la asistencia humanitaria debe aumentar urgentemente en Yemen para luchar contra el cólera. Médicos Sin Fronteras ha asegurado que el fracaso del sistema sanitario y la capacidad financiera extremadamente limitada son las principales razones por las que el brote de cólera se está extendiendo de manera tan rápida en el país. La enfermedad ya se ha cobrado al menos 1.500 vidas en 2 meses y hay más de 250.000 posibles casos, con una media de 200 nuevos casos por hora. Y terminamos con Mosul. En este caso, como nos hablaba Ángel Trianero, nos remitía también un poco al caso de Mosul, de si realmente habrá paz, ¿no? Y entonces me he ido a los tuits de En Principio Marsupia, que sabéis que es una persona que lo está relatando todo en su cuenta de Twitter sobre este mismo lugar, sobre Mosul. Dice, me da miedo que una vez ha sido liberado de ISIS, el mundo se olvide de Mosul. La fase que empieza ahora es muy, muy, muy delicada. Hay armas por todos lados, hay tensiones sociales brutales y hay potencias extranjeras con intereses muy fuertes. Y se pregunta, ¿cuánto durará la paz? Esta agenda cafetera donde se recogen las noticias que enviáis los oyentes. La mejor forma, porque hay gente que nos pregunta, oye, ¿cómo puedo enviar noticias que figuren en la agenda? La agenda empieza a configurarse, es verdad que algunas de las que se han recibido el día anterior vuelve a enviárnoslas la gente. Hay otras que las vemos y simplemente las anotamos para el día siguiente, otras que encajan más, otras menos, pero la forma más eficaz de que se vea la noticia es nada más comenzar el programa. Empecéis a enviarla con copia, con el hashtag, @lacafetera_sosgaza, ese es el hashtag de hoy, pero cada día tenemos uno. Empezáis a enviar esas noticias y también con copia María para que las pueda ver, ¿no? Y esta es la forma más eficaz, aunque hay gente que es muy activa, que siempre está buscándonos noticias, que nos las está enviando, por eso veis que entran con mucha facilidad. Bueno, y os decía, este fin de semana además que, bueno, ahora vamos a conseguir que María nos cuente también un poco cómo ha sido su fin de semana, pero porque ha estado de boda, de boda en Teruel. Bien. ¿Te emocionaste? Escribiste un texto para la boda. Yo también, oye, mi amigo Nico también se casó, también escribió un texto, fue muy bonito. Pero que escribiste un texto para la boda. Sí, bueno, colaboré un poco con el discurso que iban a dar pues las amigas también más próximas a la novia, y entonces pues me pidieron ayuda y entonces les ayudé con el discurso. ¿Lloraste en la boda, sí o no?
Pues la verdad que, bueno, me contuve bastante, pero fue bastante bonita, fue muy bonita porque de hecho había una persona cantando, ¿no? Y entonces acabó cantando también Imagine de John Lennon. Y fue muy bonito, ¿no? Porque dentro de que es una iglesia, ¿no? Y bueno, había gente que sí que creía y otras que no creíamos, pero dentro de lo que es una iglesia que al final es preciosa, además la iglesia de Valderrobles es muy bonita, y entonces ver a una persona cantar Imagine es como que te ponen los pelos de punta, ¿no? Y luego fue muy bonito, sobre todo porque nos reencontramos muchísimas amigas, muchísimos amigos, fue muy bonito y la verdad que me lo pasé genial, vamos, hasta las 3 de la mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Qué vergüenza. Bueno, ahora se están celebrando un montón de bodas. Porque igual, este fin de semana también, que se casa mi amigo Nico, que fue súper bonito, también estaba la familia allí, lo pasamos muy, muy bien. Vi a mi amigo Miguel, que lo dio todo, estaba ahí bailando desaforado. En fin, ya no tenemos edad para estas cosas, pero... Pero, Fe, es que tú eres poco bailongo, ¿no? No, oye, bailongo no, pero me he pegado una paliza este fin de semana también, porque como estaba lo de la Universidad de Podemos y nos habían pedido que diéramos una charla sobre medios de comunicación y su relación con el poder... Y fui allí, que por cierto hubo momentos que han tenido luego después mucha repercusión en los medios de comunicación porque participaron todos los políticos de ese partido y vimos por ejemplo a Errejón hablando de cuál es la estrategia que debe seguir. Antes se me olvidó ponerlo, pero no quiero que se me pase este asunto. En segundo lugar, una fuerza política que tenga la capacidad de llegar a las elecciones generales, si finalmente son en 2020, en unas condiciones similares a aquellas en las que llegó el Partido Socialista a las elecciones generales de 1982. El Partido Socialista, antes de llegar a 1982, ya era la fuerza de alternativa para la mayoría de los españoles. Y no era solo porque lo hubiera proclamado, lo era porque antes de que se abrieran las urnas en 1982, ya había una mayoría de españoles y de españolas que estaban gobernados por ayuntamientos que demostraban en la práctica, en el día a día, en la cotidianidad, en la recogida de basuras, en la gestión de los presupuestos municipales, en la gestión de las contratas, de la deuda municipal o en la gestión de la apertura de los centros cívicos, de los centros culturales o de los colegios, que había garantías para un proyecto de orden alternativo confiable. Eso decía Íñigo Errejón hablando de las estrategias que tiene que seguir un modelo parecido al del Partido Socialista. Decía, bueno, esto puede dar algunas claves. También Íñigo Errejón está hablando por su propia candidatura, ¿no? Que sabéis que está llamado a ser candidato a la... Es que esto no es lo mismo, ¿no? Que lo diga Errejón, que lo diga a lo mejor otra persona de ese mismo partido, ¿no? Que al final también es un poco una estrategia que también... yo creo que por eso también la han destacado muchos medios, ¿no? Porque es como que evidencia algo, una estrategia que a lo mejor muchos podíamos pensar que podía querer seguir Podemos. En el caso de Errejón, no sabemos si él querría ser candidato a las generales, no lo sabemos, ¿no? Pero sí que es verdad que plantea una estrategia. Lo que me parece muy interesante de este asunto es sobre los funcionamientos de los cursos de verano. Estoy viendo que además hay algunas personas que están diciendo en Internet también que van a asistir en los próximos días. Hay un montón de cursos de verano de los partidos políticos, además de todo el arco parlamentario, así que se puede elegir a qué cursos de verano asistir, pero es verdad que hay, yo pensaba este fin de semana, una auténtica, escasísima cultura política, y es muy importante estas cosas porque permiten, no solamente porque te permite ver a representantes políticos, tenerlos con una cierta proximidad, pero escuchar debates más allá del titular, más allá de la batalla política, sino reflexiones más profundas sobre diferentes temas. Y creo que esto, si hubiera más cultura política en España, en nuestro país, entenderíamos mucho mejor lo que está ocurriendo. Tendríamos mucha más capacidad de análisis de lo que ocurre y entonces nos daríamos cuenta de cómo se sobredimensionan algunos asuntos, cómo se reducen casi a la mínima expresión asuntos que, sin embargo, son trascendentales, son serios para la vida de los ciudadanos en España. Y para eso se necesita cultura política, ¿no? Y, bueno, pues son muy interesantes. Yo reconozco que este fin de semana en Cádiz, además, ha sido muy llamativo, porque además como fenómeno social también, muchísima gente llegada de toda España ocupando una ciudad donde tenías aulas por las mañanas, pero evidentemente por las noches había conciertos, y ver la cantidad de gente que se puede concentrar y las numerosísimas personas que están interesadas en que cambie algo este país, en que algo le ocurra. Esto me parece un fenómeno fascinante, ¿no? Más allá de que es verdad que como además están muchos de los representantes de políticos del partido, y no solo de ese partido, porque luego a los cursos de verano también asisten otros personajes que son invitados y asisten para dar conferencias, ¿no? Pero hay
tomas un poco el estado de tensión de cómo se encuentran. Así que, bueno, tampoco lo vamos a poner, pero vamos. Muy interesante, muy bien todo esto. Muy bien, y sobre muy todo bien, quiero muy bien. agradecer a los numerosos oyentes que se acercaron después a saludar y a darnos un abrazo. Bueno, me pasó una cosa, Mary. Estaba en el tren y había unos papás con un bebé detrás, justo sentados. Yo entiendo muy bien, además, a los bebés cuando... Y fíjate que fue tranquilo, el crío estaba súper tranquilito, súper bonito, no hizo muy tal. Pero es un bebé. Y los bebés de vez en cuando, pues, estás en la siesta y el bebé coge un cenicero y lo estampa contra tal. O sea, son cosas de bebés. Claro, los que hemos sido padres entendemos tan bien a otros padres cuando vemos esto, porque dices, y eso que estuvo exquisito el niño, ¿eh? Pero de eso que bueno, pues... Y entonces cuando terminamos, cuando salimos, se me acercan los padres y me dicen, oye, que somos de la Resistencia. Ostras. Y entonces le dije, joder, digo, menos mal que no he protestado. Digo, porque esto es lo típico, que si yo va a ser un gruñón con este tema, que yo no lo soy para nada, y es más, es verdad que estuvo súper pequeñito, súper calmado, que para un niño, para estar 4 horas metido en un tren y que tuviera esa actitud también es una pasada. Pero digo, esto es lo típico, que quedas como un... y me dijo ella, dice, ¿por eso nos hemos esperado hasta el final? ¿Sabes? Digo, pero fue súper bonito, la gente tan cariñosa que se acerca a este programa y nos gustó muchísimo. Bueno, nos vamos a marchar. Gracias de verdad, de corazón, muchísimas gracias a todos los oyentes del programa por sumaros a esta revolución cafetera, por participar todos los días en directo. Muchas gracias, por cierto, a Sergio Vinuesa, a Nadia, a Margaret, a Alberto, a Adrián y... FJ López, que se suman a la comunidad cafetera de los mecenas. Muchísimas gracias por hacer posible, apoyando económicamente este programa, por hacerlo posible, así como a todos los demás mecenas y a aquellos que además que habéis prolongado vuestra suscripción un año más, que os lo tenemos que agradecer especialmente. Y nosotros nos vamos a marchar. Muy bien, mañana más. Mañana volvemos. Mañana último programa de esta semana. Luego ya volvemos el lunes siguiente, pero mañana va a haber programa de todas formas. Mañana todos juntos otra vez. Cuidaos muchísimo. Muchísimas gracias, Resistencia. Adiós, Mary. Adiós a todos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Y no estás sola allí donde estés. Por cierto, estrés, lo que me ha provocado, porque claro, hubo gente que se me acercó y me dijo, oye, por cierto, soy expatriado. No nos llames expatriados, llámanos emigrantes, porque ahora... resulta que la Marea Granate está insistiendo mucho en lo del concepto. Y digo, pero si es que nos lo dijisteis a nosotros, y a mí la palabra expatriado yo tampoco la tenía muy ubicada, pero nos dijeron que era en la que más cómodo se podía sentir la gente englobada. Bueno, pues parece que estamos ahora en emigrantes. Si eres un emigrante o eres un expatriado, que sepas que tienes un espacio aquí en el programa. Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Cuidaos, adiós, hasta la semana que viene. No, hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.